todos, en esta ocasión voy a solucionar el problema 1.81 del libro Física Universitaria de Circe y Szymanski, la edición 13. Este problema dice: para seguir un mapa del tesoro, usted inicia en un viejo roble. Primero camina 825 metros directamente al sur, luego da vuelta y camina 1.25 kilómetros a 30 grados al oeste del norte, y por último camina 1 kilómetro a 40 grados al norte del este, donde usted encuentra el tesoro. Una biografía de Isaac Newton. La primera pregunta dice: para regresar al viejo roble, ¿en qué dirección debería seguir y qué distancia tendrá que caminar? Utilice componentes para resolver este problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es estas distancias que caminó en cada desplazamiento. Recuerden, el desplazamiento es un vector y las distancias sí es el valor que caminó o el tamaño de ese vector. ¿Listo? Entonces, mire que están en diferentes unidades. Una está en metros y las demás están en kilómetros. Debemos pasar esas unidades a un solo tipo de unidades, ya sea a kilómetros o a metros. ¿Listo? A mí me gusta trabajar en metros, así que estas que están en kilómetros las voy a pasar a metros. Eh, Voy a llamar a los vectores o a los desplazamientos en su orden. Por ejemplo, el primer desplazamiento será el vector A, el segundo desplazamiento será el vector B y el tercer desplazamiento será el vector C. Las magnitudes de esos desplazamientos estarán representadas por las mismas letras, pero sin la flechita, ¿sí? Como una magnitud, mejor dicho. Entonces, la primera es fácil, ya la tenemos aquí. La magnitud del primer vector es igual a esto porque ya está en metros, no tenemos que hacer nada, 825 metros. El segundo, el B, sí nos dice que tiene 1.25 kilómetros, 25 kilómetros. Eso debemos pasarlo a metros, 1,25 kilómetros. Para pasarlo a metros, pues debemos multiplicar por su equivalencia, o sea, por una... ¿sí? Entonces mire que sabemos que 1 kilómetro, lo coloco abajo para poder cancelar estas unidades, tiene 1000 metros. ¿Listo? Esto solo aquí equivale. Mire que esto es una multiplicación de fracciones. Bueno, esta es una fracción y esta no es una fracción. Para poder operar esto, convierto esto en fracción dividiéndola entre 1. Y la multiplicación de fracciones pues se hace numerador con numerador y denominador con denominador. ¿Listo? Si se fijan, esto nos quedaría... Bueno, aquí se cancela kilómetros con kilómetros. Eso ya se quita. Y nos quedaría 1.25 por 1000. Para multiplicar por 1000, pues corremos la coma 3 espacios, ¿no? Porque son 3 ceros a la derecha, porque es producto. Si fuera división, sería a la izquierda. ¿Listo? Como es producto, es a la derecha. Entonces quedaría, mire que la coma está aquí. 1, 2. Como ya no hay nada que saltar, pues debemos agregar un 0. 1, 2, 3 espacios. La coma quedaría aquí. Si lo hacen en la calculadora, también quedaría eso. Por metro. ¿Listo? Dividido entre 1 por 1, que es 1. ¿Sí? Y 1250 metros dividido entre 1 da este mismo número de acá. ¿Sí? Cualquier número dividido entre 1 da este mismo número. Así que lo podemos quitar y quedaría eso. ¿Listo? Esa es la magnitud del segundo desplazamiento. El tercer desplazamiento dice que es 1 kilómetro, pero pues eso ya sabemos que es 1000 metros, ¿no? Entonces la magnitud del tercer desplazamiento es 1 kilómetro. Aplicamos lo mismo que hicimos acá. Tenemos 1000 metros, que equivale a 1 kilómetro. Convertimos esto en fracción, cancelamos kilómetros y si hacemos las mismas operaciones nos va a dar 1000. ¿1000 qué? 1000 metros. ¿Listo? Ahí tenemos las tres magnitudes de los desplazamientos. Teniendo eso ya podemos encontrar las componentes de esos tres vectores conocidos. Entonces para eso dibujamos un plano cartesiano donde el origen de ese plano cartesiano nos representa el roble o el punto de partida del explorador. ¿Sí? Eso por ahí está bien. Esto quedaría más o menos así. Eso. Debemos colocar los nombres de las direcciones porque ahí en el problema se está hablando de norte, de sur, de este y de oeste. ¿Listo? En el eje Y, que es este, tenemos hacia arriba el norte y hacia abajo el sur. En el eje X tenemos a la derecha que es el este y a la izquierda el oeste. Recuerden, el origen o el punto de partida es el roble y está representado por el origen de este plano cartesiano.
Ahora vamos a dibujar los desplazamientos y a encontrar sus componentes. El primer desplazamiento es 825 metros directamente al sur. Entonces ese vector estará representado, o ese desplazamiento estará representado por este vector. Sí, directamente al sur. Dibujémoslo así. Eso ahí está bien. Ahí creo que está bien. Entonces este será el vector A. ¿Listo? El vector A. Mire que este vector no tiene componentes en el eje X, ¿sí? Está totalmente sobre el eje Y. Por lo tanto, la componente en X de ese vector es igual a 0 metros. Pero la componente en Y es todo lo que mira el vector, ¿sí? Pero como está apuntando hacia abajo, es negativo. ¿Listo? Es negativa esta componente porque está apuntando hacia abajo. Entonces iría menos. Y lo que mide ese vector, pues ya sabemos cuánto vale. Es 825 metros. ¿Listo? Entonces esa sería la componente en Y del vector A. 800, menos 825 metros. ¿Sí? Mire que la componente en Y es el valor de, de la magnitud del vector. ¿Listo? Pero negativa. Eso. Vamos por el vector B. El vector B dice, luego da vuelta y camina 1.25 kilómetros a 30 grados al oeste del norte. A partir del norte, miran. Entonces ubicamos el norte y nos dirigimos al oeste. Entonces ese desplazamiento pues podríamos escribirlo así. Este es el desplazamiento B. Y dice que el ángulo está medido a partir del norte y dirigido hacia el oeste. A este ángulo yo lo voy a llamar teta. Y sabemos que vale 30 grados. ¿Listo? ¿Está bien? 30 grados. Sí. Ahí está 30,0 grados. Coloquémosle 0 grados. Para escribir lo mismo que está en el problema. Eso. ¿Listo? La magnitud de este vector B ya la conocemos. La voy a escribir aquí. B. Mire que las componentes de este vector serían estas. Esta sería la componente en Y. Mire que es positiva porque está apuntando hacia arriba. Pero la componente en X, que es esta, está apuntando a la izquierda. Por lo tanto será negativa, ¿verdad? Ya sabiendo los signos de cada componente, podemos formar un triángulo rectángulo para poder aplicar la trigonometría que se conoce para ese tipo de rectángulos. Esta sería la componente en X. Le voy a colocar nombres nada más. La componente en X del vector B. Y esta es la componente en Y del vector B. Para encontrar esos componentes pues uso senos y cosenos, ¿verdad? Entonces el seno del ángulo θ es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Mire que el cateto opuesto es Bx, el cateto opuesto al ángulo es Bx, y la hipotenusa pues es este vector que es, el tamaño de este vector que es B, o la magnitud de ese vector que se llama B. ¿Listo? Entonces seno de θ es igual al cateto opuesto que es Bx sobre B, que es la hipotenusa. Despejamos Bx, que es lo que queremos encontrar. Bx será igual, esto que está dividiendo, pasar a otro lado a multiplicar, ¿sí? Cuando se pasa a multiplicar o a dividir, cuando se cambia de lado, el signo de esto no cambia, ¿verdad? Va a quedar con el mismo signo, o sea que queda b por el seno de θ. Estas cantidades ya se las conoce, así que podemos reemplazar. B vale 1250 metros. Entonces aquí colocamos 1250 metros por el seno del ángulo θ que vale 30 grados. ¿Listo? Esto ya lo podemos hacer en la calculadora y obtenemos la respuesta. Entonces sería 1250 por el seno de 30. Esto da que Bx es igual a 625 metros. Pero vamos a analizar el signo, ¿verdad? Mire que Bx habíamos dicho que es negativo porque está apuntando a la izquierda. Mire que este signo que voy a colocar aquí sale a partir del análisis de la gráfica, de ver hacia dónde apunta la componente. ¿Sí? Como la componente apunta a la izquierda, le agrego el menos. No sale de estas multiplicaciones. Tengo que ver la gráfica para saber qué signo tiene. Por eso es importante hacer los dibujos, ¿no? Para saber esos signos, que son muy importantes para poder hacer bien el problema. ¿Listo? Ahora aplicamos el coseno. Coseno de θ será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Mire que el cateto adyacente es BY y la hipotenusa pues es B. No ha cambiado. Entonces aquí tengo BY sobre B. Despejamos BY.
y nos queda que es igual a b por el coseno de teta. Sustituimos valores y es 1250 metros por el coseno de 30 grados. Esto lo hacemos en la calculadora. 1250 por el coseno de 30 y queda que BY es igual a 1082, coloquémosle con dos decimales, 53, y queda en metros. Y esta componente es positiva porque está apuntando hacia arriba, miren, entonces queda ahí positiva. Ya encontradas las componentes del vector B, podemos quitar este dibujo, podemos quitar estas cosas, ya no las vamos a usar para este vector, para que no nos estorben el dibujo. ¿Listo? Eso. Ahora vamos por el tercer desplazamiento, que dice, camina 1 kilómetro al norte del este. Ubicamos el norte y nos dirigimos ubicamos el este y nos dirigimos al norte. ¿Listo? Entonces yo aquí tengo que el vector sería más o menos así. Bueno, dibujémoslo con negro. Eso, por ahí lo voy a dibujar. ¿Sí? Lo importante de este dibujo es saber en qué cuadrante está cada vector, ¿sí? Porque estos vectores no están dibujados a escala, solo los estoy haciendo para darme cuenta qué signo tiene cada componente. ¿Listo? Mire que dice que el ángulo se lo mide al norte a partir del este, o sea que debo dibujar este ángulo que se mide hacia el norte a partir del este. Lo voy a llamar alfa, así lo voy a colocar, llamémoslo alfa, y pues alfa vale 40 grados. 40 grados así. ¿Listo? Dibujamos las componentes para poderlas encontrar en azul esta vez. Mire que la componente en X de este vector es positiva porque está apuntando a la derecha, y la componente en Y del vector es positiva también porque está apuntando hacia arriba. Convertimos esto en un triángulo rectángulo trasladando esa componente. Bueno, aquí me quedó mal dibujada. Voy a borrarla y la voy a hacer de nuevo. Sería esta, algo así. Es que me queda un poquito torcida. Bueno, algo así. ¿Listo? Esta sería la componente en Y. Ya podemos colocarle nombre. Esto sería CY, CX. Bueno, este es el vector C. Y el tamaño de ese vector, pues lo llamamos la magnitud de C, que es así. Aplicamos lo mismo senos y cosenos como hemos hecho. Seno del ángulo alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, miren que es CY y la hipotenusa es C. Entonces yo aquí tengo CY sobre C. Despejamos CY y nos queda que es igual a C por el seno de alfa. Sustituimos valores, donde C vale, aquí está, vale 1000 metros. Entonces sería 1000 metros por el seno de alfa, que es 40 grados, ¿verdad? 40 grados, eso. Esto en la calculadora queda 1000 por el seno de 40. Esto queda que CY es igual a 642,79 con dos decimales, 79 metros. Y es positivo porque está apuntando hacia arriba. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que en este caso es CX, sobre la hipotenusa, que es C, ¿sí? Miren, cateto adyacente CX y la hipotenusa es C. Recuerden, coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejamos CX y esto es igual a C por el coseno de alfa, que quedaría 1000 metros por el coseno de 40 grados. ¿Listo? Y pues esto nos da 1000 por el coseno de 40. Y esto queda 766.04. CX es igual a 766,04 metros. Y es positivo porque está apuntando a la derecha esa componente. Eso. Ya tenemos las componentes de los tres vectores. Y el problema dice que debo agregar un cuarto desplazamiento que no conozco, de tal forma que regrese al mismo punto, ¿sí? Al mismo punto de partida, mejor dicho. ¿Cómo así?
Aquí voy a hacer algo como para que se entienda. Inicio aquí, miren que hago un desplazamiento, digamos un desplazamiento así. Luego le sumo un segundo desplazamiento, digamos así. Y luego le sumo, estos me los estoy inventando, ¿no? No es lo que está aquí en el problema, pero quiero que entiendan. Luego me dan otro desplazamiento que yo me lo voy a inventar, algo así. Y me dicen, debo agregar un cuarto desplazamiento que no conozco, de tal forma que regrese al roble o al punto de partida. Entonces mire que el cuarto desplazamiento sería así. ¿Por qué dibujo esto? Porque quiero que se den cuenta que el punto de partida es el mismo de llegada, ¿sí? Entonces al sumar estos cuatro desplazamientos me da un desplazamiento total que es cero, ¿listo? O sea que la resultante de sumar cuatro vectores debe ser cero. La única cuestión aquí es que el cuarto desplazamiento no lo conozco, ¿sí? Ese cuarto desplazamiento que yo no conozco lo voy a llamar d, es desconocido y eso es lo que tengo que encontrar, ¿listo? Llamémoslo d. Y esto se va a hacer igual, o un vector se lo puede escribir en forma de sus componentes como dx, dy, ¿sí? Eso se lo puede escribir, así se puede escribir un vector en términos de sus componentes, ¿listo? ¿Qué debe satisfacer este vector d? Pues debe satisfacer que al sumar esos cuatro vectores, el vector a, más el vector b, más el vector c, más el vector d, que no conozco, debe dar igual al desplazamiento cero, ¿o sí? O al vector cero, porque dijimos que había regresado al mismo punto de partida. Por lo tanto, el desplazamiento total es cero. El cero, pero como vector, ¿verdad? El cero también es un vector que tiene la componente en x igual a cero y la componente en y igual a cero. ¿Listo? Ahora voy a escribir estos vectores en términos de sus componentes. O sea, el vector a se lo puede escribir como ax, ay. El vector b de la misma forma queda bx, by, y el vector c queda cx, cy. Y ahora el vector d, que no lo conozco, también va a estar dado por sus componentes de x, de y, que no conozco ninguna de esas. Debe ser igual al vector 0. El vector 0 es un vector que tiene sus componentes iguales a 0. ¿Listo? Eso. Miren que aquí tengo una suma de cuatro vectores escritos en componentes. Para sumar estos vectores escritos de esta forma, se debe sumar las componentes correspondientes, ¿sí? O sea que al sumar estos cuatro vectores, resulta un solo vector que tiene una componente en x que está dada por ax más bx más cx más dx. Y la componente en y del mismo modo quedaría ay más by más cy más dy. ¿Sí? Este es un solo vector. Y ese vector debe ser igual a 0,0. Para que la igualdad de vectores se cumpla, para que esto sea igual, pues se debe satisfacer que la componente en x del vector de acá debe ser igual a la componente en x de este vector. ¿Listo? Y lo mismo para la componente en y. La componente en y de este vector de aquí debe ser igual a la componente en y de este otro vector. ¿Listo? Vamos a iniciar, de aquí salen dos ecuaciones, pues, ¿no? Entonces iniciemos con la primera componente igualándola al 0, ¿sí? Entonces ax debe ser, bueno, ax más bx más cx más dx debe ser igual a 0, que es esta parte de aquí. Mire que de aquí conocemos todos estos números, así que sustituimos. Ax, si recuerdan la componente en x, era 0 del vector a, más bx, pero bx vale menos 625 metros, ¿sí? Entonces aquí colocamos menos 625, perdón, 625 metros, más cx. Cx vale 700, a ver, sí, 766,04 metros. 766,04 metros. A ver, eso. Y la cuarta componente no la conozco. Más dx. Como no la conozco, la dejo indicada porque eso es lo que quiero encontrar. Y esto debe ser igual a 0. Ahora que prosigue, quitar paréntesis. ¿Cómo se quita paréntesis? Pues se debe multiplicar los signos, ¿verdad? Más por menos da menos, ¿sí? Más por menos resulta un menos.
Entonces aquí quitamos esto y dejamos el menos. Aquí en este número no tengo signo. Cuando no se tiene ningún signo, pues se asume que es positivo. Más por más resulta un más, así que quito paréntesis y dejo eso. Esta operación de aquí ya la podemos hacer en la calculadora. A ver cuánto nos da. Sería 0, bueno, el 0 no se lo coloca, menos 625 más 766.04. Esto queda igual a 141,04 metros. ¿Sí? ¿Está bien? Eso. Más esta componente que no le he sumado, ¿verdad? De x. Y debe ser igual a 0. Como yo quiero encontrar de x, pues debo despejar esto, ¿verdad? Como esto es positivo, pasa al otro lado, negativo. ¿Sí? A ver, yo aquí creo que fallé en algo. A ver, 1000 por el coseno de 40. Ah, no, está bien, está bien. Está bien ese número 766. Entonces esto nos queda, mire que esto está positivo. Al pasar al otro lado queda negativo, ¿verdad? Entonces quedaría de x igual a menos 141,04 metros. ¿Sí? Esa sería la componente en x del vector desconocido, ¿sí? Del desplazamiento que tenemos que agregar. Ahora hacemos lo mismo para la componente en y, o sea, todo esto debe ser igual a la componente en y del vector 0. Entonces aquí tenemos que AY más BY más CY más DY debe ser igual a 0. Colocamos los valores que se conocen, donde AY vale menos 825 metros. Entonces AY será menos 825 metros. BY es igual a 1082,53 metros. 1082,53 metros. Más CY, que vale 642,79 metros. 642,79 metros. Más la componente en y del vector t. Y esto debe ser igual a 0. Quitamos paréntesis multiplicando signos. Mire que aquí fuera de este paréntesis no hay nada, entonces se asume que es más. Más por menos da menos, entonces quitamos paréntesis y dejamos el menos. Más por más resulta un más, entonces queda así. Más por más queda más, entonces quitamos paréntesis, queda positivo. Esto lo hacemos en la calculadora de nuevo. Menos 825 más 1082,53 más 642,79. Esto queda igual a 932. Negativo. Menos 900,32. Así. ¿Sí? 900,32 metros. ¿Listo? Más la componente en y del vector d. Y esto debe ser igual a 0. Despejamos esto. Perdón, este es positivo. Aquí me equivoqué yo. Es 932 positivo. ¿Sí? A ver, rectifiquemos. 825 más 1082. Perdón, este es negativo. Menos 825 más 1082,53 más 642,79. Sí, positivo 900,32 metros. Eso, despejamos de y. Como esto está positivo, pasa al otro lado, negativo. Entonces queda de y igual a menos 900,32 metros. ¿Listo? Eso. Estas componentes, que las voy a encerrar aquí, ya nos dan una idea en qué cuadrante va a estar este desplazamiento. Miran que ambas son negativas. Y para en un plano cartesiano, en el cuadrante que tengo ambas componentes positivas es el tercero. Lo voy a dibujar aquí para darnos una idea de qué es lo que vamos a calcular. ¿Listo? Entonces si tenemos un plano cartesiano de esta forma, ¿listo?
Tenemos el eje Y, hacia acá es el norte, el eje X, hacia acá es el este, hacia acá abajo es el sur, hacia acá abajo es el oeste. Mire que para que tengan las dos componentes negativas, tanto X como Y, debe estar en este cuadrante de aquí, en el tercero, o sea, en este. ¿Listo? Ese será nuestro vector. Ahora, nos pide encontrar qué dirección debemos seguir, ¿no? Eso es lo que nos dice. A ver. Dice, ¿en qué dirección debería seguir y qué distancia tendrá que caminar? Pues para encontrar la dirección debemos elegir qué ángulo vamos a encontrar. ¿Listo? Eso es lo que nos dice. ¿Sí? Entonces, digamos que vamos a encontrar este ángulo. ¿Sí? Este ángulo lo podemos llamar phi, así. Y ya podemos calcular ese ángulo a partir de las componentes que hemos encontrado. ¿Listo? Eso. Entonces mire que la componente, dibujémosla en verde, la componente en Y de ese vector pues sería esta. Y la componente en X de ese vector es esta. ¿Sí? Para calcular ese ángulo phi voy a usar la tangente. Porque no conozco la magnitud del vector, solo conozco sus componentes. Bueno, este es el vector D, coloquemos el nombre. El vector D. Aquí tenemos la componente en Y del vector D y la componente en X del vector D. Entonces para la tangente tenemos lo siguiente. Yo creo que lo podemos hacer aquí. A ver. Tangente de phi es igual al cateto opuesto, que en este caso es de X, sobre el cateto adyacente, que es de Y. Para despejar este ángulo phi, debo aplicar la función arco tangente en ambos lados del igual, ¿sí? Entonces quedaría arco tangente aplicada a esta parte de aquí, o sea, aplicada a la tangente de phi, debe ser igual al arco tangente de esta división de acá, de X sobre de Y. ¿Listo? Eso. Como la arcotangente es la función inversa de la tangente, son inversas, entonces podemos decir que se cancelan. Esto quiere decir que en sí en la calculadora calculan el arcotangente, abren paréntesis, de la tangente de un ángulo, digamos 10, pues el resultado va a ser 10, ¿sí? Es como si se cancelaran. Por lo tanto aquí nos queda phi, será igual al arcotangente de esto, arcotangente de esta división de aquí, que ya la voy a escribir para no hacer tantos pasos, o sea, ya tengo que reemplazar estos valores. Pero aquí quiero que sepan que esos números deben ser positivos para que no haya ambigüedad con los signos, porque si colocan un signo raro ahí, eh, les dará un ángulo negativo o positivo y a veces es difícil interpretar esos signos o puede ser confuso, ¿sí? Entonces, para que no haya confusión, siempre se coloca positivo y se aclara en qué dirección se está midiendo el ángulo. Se lo aclara con palabras. ¿Listo? Entonces mire que es de X, o sea, 141,04 metros. 141,04 metros dividido entre de Y, cateto opuesto sobre adyacente, ¿sí? Que es 900,32 metros. Miren que los estoy colocando positivos. 900,32 metros, ¿sí? Mire que aquí tengo metro sobre metro, o sea, metro arriba y abajo. Esto se cancela, los puedo quitar. Y eso es importante, ¿no? Porque cuando uno calcula el arco tangente, aquí dentro no deben haber unidades, deben ser números nada más. Si me hubiera quedado un metro ahí, aquí tendría un error, quiere decir que hay un error, así que debo revisar todo. Pero como no me quedó nada, está bien. Esto lo hacemos en la calculadora, recordando que el arco tangente en la calculadora pues aparece como tan a la menos 1, ¿sí? Así aparece, tan a la menos 1. No aparece como arco tangente. Entonces escribo tan a la menos 1, perdón, tan a la menos 1 de, abro paréntesis, 141,04 dividido entre 900,32. Y esto da 8,9. Entonces este ángulo phi debe valer 8,9. ¿Sí? Esta sería, bueno, grados. Este sería el ángulo. Pero ¿en qué dirección se debe medir ese ángulo? Eso sí hay que aclararlo. Miren que el ángulo que yo dibujé pues debe estar medido al oeste
al oeste, ¿sí? Hacia el oeste respecto del sur. ¿Sí? Entonces así colocamos medido al oeste del sur, ¿sí? Ahí queda ya bien especificado hacia dónde se tiene que medir este ángulo. ¿Listo? Eso es importante. Ahí ya no hay ambigüedad, no hay nada. Ya se sabe que se debe dirigir hacia el oeste respecto del sur y se debe medir 8.9 grados. ¿Listo? Lo segundo que me piden calcular es, a ver, dice, ¿y qué distancia tendrá que caminar? O sea, la magnitud de ese vector D. Y pues la magnitud de un vector se la calcula con el teorema de Pitágoras. Entonces mire que la magnitud del vector D, que la voy a escribir así, es igual a la componente en x al cuadrado del vector más la componente en y al cuadrado, todo eso dentro de una raíz. Sustituimos valores y nos queda que es, bueno, la componente en x la tengo aquí, es era menos 141,04 metros al cuadrado más menos 900,32 metros al cuadrado. ¿Sí? Esto lo puedo hacer en la calculadora. Vamos a rectificar que esté bien esas componentes. Mire, de x es menos 141,04 y de y es 932 metros. 900,32 metros. ¿Listo? Esto lo puedo hacer en la calculadora teniendo muy en cuenta esos paréntesis. Entonces lo escribiría así yo en la calculadora. Raíz, abro paréntesis, abro otro paréntesis, menos 141,04, cierro paréntesis al cuadrado, más, abro otro paréntesis, menos 900,32, cierro paréntesis al cuadrado y cierro el primer paréntesis que abrí. Y esto queda 911,3. ¿Listo? Entonces la magnitud de ese vector es 911,3 metros. ¿Sí? Las unidades que tenemos aquí, las colocamos acá. Esto lo podemos redondear a un entero para que quede mejor. Entonces nos quedaría que D es igual. Mire que el 3 como es menor que 5, hace que el número que esté antes no cambie. No cambie. Entonces esto nos quedaría que la magnitud es 911 metros. ¿Sí? Eso es lo que debe caminar para regresar al roble. Esto es la distancia que debe caminar, ¿sí? Para regresar. Y debe dirigirse en esta dirección que acabamos de especificar aquí. ¿Listo? Y esa sería la solución a la primera pregunta del problema, que es, listo, utilice el método de componentes para resolver este problema. Ahí está. Ahora luego dice que para saber si su cálculo en el inciso A es razonable, verifíquelo con una solución gráfica elaborada aproximadamente a escala. Aquí ya es importante los números, o sea, ya es importante el tamaño de los vectores y las direcciones, ¿sí? Entonces, para la solución B, debo considerar dibujar bien esos vectores. A ver, voy a iniciar aquí, o sea, voy a suponer que este es mi origen, ¿sí? O sea, el roble, desde aquí inicio. Entonces vamos a ver cada desplazamiento, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Para eso, pues miramos estos números para saber qué escala vamos a usar o qué escala es conveniente. Si se fijan, todos están en 825, 1250 y 1000. La escala que yo veo conveniente aquí es decir que cada cuadrito, o sea, como yo lo voy a usar es así, cada cuadrito equivaldrá a, a 100 metros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí para representar este tamaño serían 8 cuadritos y un poquito más, y la cuarta parte de otro, ¿sí? Por ejemplo, para este vector de acá serían 10 cuadritos, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer eso. El primer desplazamiento dice que está dirigido directamente al sur. Este es el más fácil de dibujar, porque serán 825 metros, o sea, 8 cuadritos y la cuarta parte de otro. Y lo debo dirigir hacia abajo. ¿Listo? Entonces debo buscar 8 cuadritos. 2, 4, 6, 8. ¿Sí? Ahí se me perdió. Bueno, entonces 2, 4, 6, 8 y la cuarta parte de otro. Hasta ahí. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Es aproximado, ¿no? Pero es lo más aproximado que se pueda. Entonces mire que ahí dibujé el primer desplazamiento, llamémoslo A. Este era el más fácil de dibujar porque está directamente hacia abajo. Ahora vamos por el segundo desplazamiento, el B. Bueno, aquí son 1250 metros, pero no es tan sencillo como esto. Hay que mejor ubicar las componentes, ¿sí? Entonces mire que dice la componente en X es menos 625. Vamos a dibujarlo despacio para que se entienda, ¿listo? En X tiene menos 625, o sea que debo moverme 625 a la izquierda. Voy a dibujar ese vector por aquí aparte para luego trasladarlo, ¿listo? Eso, menos 625, o sea que son 6 cuadritos a la izquierda, ¿sí? Si fuera positivo sería a la derecha, ¿listo? Entonces serían 2, 4, 6 y la cuarta parte de otro, por aquí, ¿listo? Más o menos. Esos serían 625 negativos y ahora sigue en Y. El vector en Y tiene 1082,53 metros. Bueno, esta parte como es muy pequeñita no afecta mucho, entonces voy a intentar representar 1082. Sería 10 cuadritos y un poquito más de la mitad de otro, ¿sí? Si fuera 1050 sería 10 cuadritos y la mitad de otro, pero como es 82 es un poquito más. Entonces sería 1082, a ver, 10 cuadritos hacia arriba, a ver, sí, porque es positivo, tiene que ir hacia arriba. Ojalá me quepa aquí donde lo puse a dibujar, 10 cuadritos. A ver, a partir de aquí, 10 cuadritos, 2, 4, 6, 8, 10, y dijimos que un poquito más de la mitad de otro, o sea, hasta por aquí, ¿verdad? Mire que entonces ese vector B sería más o menos este, ¿sí? Algo así. Ya dibujado el vector, lo puedo trasladar acá. Como estamos aplicando suma de vectores por el método gráfico, tiene que ir de tal forma que la cola de este vector debe ir en la punta del primer vector. Así se suma por el método gráfico, ¿cierto? Entonces debe ir más o menos ahí, ¿no? Vamos por el tercer desplazamiento. Tercer desplazamiento, ¿ver? El tercer desplazamiento es este. Tiene una componente en Y positiva y en X positiva, de 642 y de 766. Entonces vamos a intentar ubicar eso. Ambas son positivas, ¿verdad? Entonces deben estar medidas hacia abajo y hacia arriba. Perdón, hacia la derecha y hacia arriba. A ver, vamos a ver esta parte. Voy a iniciar aquí. Entonces, mire que a la derecha son 766, o sea, 7 cuadritos y medio casi. ¿Listo? 2, 4, 6, 7 y medio. Hasta aquí. Y en el otro tenemos 642, o sea, 6 cuadritos y medio también, aproximadamente. 6 cuadritos y medio, hacia arriba. 2, 4, 6 y medio. Entonces ese vector sería más o menos así. ¿Listo? Vuelve y juega, lo vamos a ubicar de tal forma que la cola de este vector quede en la punta del anterior. O sea, aquí, ahí. ¿Listo? Ahí parece que quedó bien a la primera. Y el cuarto desplazamiento, eso. El cuarto desplazamiento tiene que ser el vector D, donde están las componentes, de 141, o sea, serían un cuadrito y medio casi, un poquito menos del y medio, y 9 cuadritos. Miren, medido a la izquierda y hacia abajo. Entonces aquí, iniciemos aquí, un cuadrito a la izquierda, bueno, un cuadrito y un poquito más a la izquierda, ¿sí? A ver, sí, un cuadrito y un poquito más, y 9 hacia abajo. 2, 4, 6, 8, 9. Por aquí yo creería. Entonces este vector sería algo así. ¿Listo? Esperemos que esté bien.
Entonces el vector resultante, el vector tiene que ir, mejor dicho, en la cola en la punta del anterior, de esta forma. Y miren que sí concordó. O sea, al sumar los cuatro vectores, regresamos al punto de donde partimos. Eh, si se dan cuenta, entonces el método gráfico confirma lo que hicimos por el método de componentes. Así que al sumar este cuarto vector D, se regresa al punto de partida. ¿Listo? Y eso es lo que nos pide el problema, comprobar por el método gráfico lo que hicimos por el método de componentes. Y así, pues, comprobamos que la teoría es correcta, ¿no? Bueno, este dibujo puede quedar mejor entre más precisos sean los valores. Por eso les digo que es mejor dibujar con transportador y regla y aplicar bien las escalas. Y bueno, pues eso sería todo. Espero que haya quedado claro. Por favor, si les gustó, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Muchas gracias y hasta luego. Nos vemos en una siguiente oportunidad.